Ahora sí, Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos a una tarde de bendición, una tarde en la cual estamos compartiendo palabra del Señor desde acá, desde la ciudad de Rancagua. Bueno, a esta hora la invitación es a conectarse con nosotros para ser parte de nuestra escuela dominical. La escuela dominical es un trabajo espiritual que tiene por propósito examinar la palabra del Señor versículo a versículo e ir desgranando las verdades de la palabra del Señor. Antes de comenzar entonces el estudio del día de hoy, quiero saludar a todos los que ya se están conectando. Y como ya lo saben la mayoría, el día de hoy comenzamos una nueva serie afirmada en el libro de Romanos. Por ahí puede que algún hermano quisiera saber, pastor, ¿de dónde usted saca la información para poder desarrollar los estudios? Yo le soy muy honesto y sincero en decir que es parte de estudios personales que vamos haciendo en la palabra de Dios, pero principalmente mi enfoque al enseñar las escrituras es que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de leer las escrituras como están escritas. Suena un poco obvio, pero la realidad es que hoy día muchos comparten estudios sobre la palabra del Señor, pero afirmado en 10, 15, 20 libros diferentes. Nuestro interés es que usted afirme su corazón y aprenda a estudiar la Biblia. Le animamos a conseguir un diccionario bíblico, a disponer de herramientas de estudio bíblico, de tal forma que para usted también sea una gran bendición poder estar estudiando la palabra de Dios con nosotros. Y ese sin duda es mi principal preocupación. Hoy día yo creo que la iglesia carece de esta información. Muy pocas iglesias tienen escuelas dominicales en donde se estudie la palabra de Dios sistemáticamente, en orden, en donde se desgrana el versículo. Hoy día algunos se han decantado por lo que se llama el sermón expositivo. Entonces en las reuniones normales comparten textos bíblicos y comienzan ahí a desgranar y muchas veces no se llega a un mensaje claro. Claro que eso sin duda no es culpa de la palabra del Señor, es culpa de nosotros, de los expositores, de los que predicamos la palabra de Dios. Y por eso yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es un sermón, de lo que es el estudio bíblico, de lo que es revisar la escritura versículo a versículo y darnos ese trabajo, hacer esa tarea, hacer eso de revisar, eso de leer. Es muy importante y esto sin duda va a traer mayor bendición para usted y mayor bendición también para el que enseña y nos vamos edificando mutuamente. En nuestra iglesia, cuando desarrollamos la escuela dominical, los hermanos tienen la libertad de poder hacer preguntas, de poder dejar comentarios. Entonces también usted puede hacer uso de nuestra página de Facebook, en donde a esta hora estamos saliendo, y puede también ahí hacer su consulta, su comentario respecto del tema que estamos atendiendo en el día de hoy. Que el Señor pueda bendecirnos a esta hora. Usted sabe que estamos también haciendo esto desde el hogar, así que si escucha la voz de la hija por ahí, usted entenderá que estamos en la casa. No es lo mismo que estar en la iglesia, aunque en la iglesia también los niños de repente andan revoloteando por ahí y uno no alcanza a escuchar. Pero de todas maneras yo sé que usted va a comprender. El Señor les bendiga. Entonces les decía, vamos el día de hoy a la introducción al libro de Romanos. Yo voy a utilizar, y por eso le decía que mi enfoque es apoyarlo a usted, de que usted no ande detrás de material rebuscado, sino que de material que usted disponga en su casa o en su librería cristiana más cercana. Y en ese sentido, mis queridos hermanos, yo voy compartiendo lo que dispongo en mi Biblia de estudio, que es una Biblia de estudio de la editorial Nelson, así se llama. Dicho sea de paso, cada editorial saca su Biblia de estudio. Usted tiene que la editorial Vida, tiene la Biblia Vida Plena, la editorial Tyndale tiene la Biblia del Diario Vivir.
Y así cada una de las editoriales va sacando su Biblia de estudio. La editorial Nelson tiene esta Biblia que yo la encuentro muy buena Biblia, una Biblia cristocéntrica, no porque la sea la que uso yo, sino porque de verdad es una muy buena Biblia. Así que esperamos que para usted también sea de bendición. Lo que vamos a estar compartiendo en esta tarde es principalmente una introducción al libro de Romanos. Así que yo le animo a que en esta hora usted pueda estar tomando lápiz y papel, tomando nota. Puede que en su Biblia también usted disponga de los comentarios que yo voy a hacer y que esto nos permita ya comenzar a adentrarnos en lo que es el libro de Romanos. Vamos a orar. Señor Padre Todopoderoso, te agradezco por la bendición de poder compartir la escuela dominical en esta tarde, implorando que en todo y por todo tu nombre sea glorificado entre nosotros. Bendice a los hogares que a esta hora se conectan, a los hermanos que fielmente están conectados a esta transmisión, que están conectados y preocupados de alimentar su alma. Bendícelos por ello, y que toda gloria y honra, Señor, sea tu nombre. Que esta escuela dominical de hoy sea de gran bendición en cada vida, en cada corazón. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, ¿qué es lo importante que tengo yo saber al leer el libro de Romanos? Primeramente, tengo que identificar el contexto histórico. Entonces, nos vamos a ubicar primeramente en qué momento el apóstol escribe esta carta. Quizás eso es lo primero que tenemos que enseñar. Usted cuando abre su Biblia y abre el libro de Romanos, normalmente su Biblia dirá la epístola del apóstol Pablo a los romanos. La palabra epístola significa carta. Ahora, esto es un género literario. Así como como nos enseñaron en el colegio, la novela, la poesía son géneros literarios, hay libros históricos, ese es un género literario. Venimos de estudiar el libro de Hechos, que es un libro histórico, y nosotros veníamos escudriñando la palabra del Señor en ese sentido. Entonces, como libro histórico, nos permite, hermanos amados, analizar las cosas, y necesariamente teníamos que estar constantemente haciendo el ejercicio de por qué la fecha, los gobiernos, que pasamos por Félix, pasamos por Festo, y por lo tanto nosotros veníamos haciendo todo el ejercicio de poder estudiar desde esa perspectiva, y también así entendemos que es el relato que está apareciendo en las escrituras. Ahora, cuando venimos a Romanos es diferente, porque en Romanos nosotros encontramos una epístola. ¿Qué es una epístola? Ya lo dije, una carta. Por lo tanto, es regular que usted en las cartas primero encuentre una salutación, un saludo. Capítulo 1, del verso 1 al 7, podemos ver que Pablo está saludando a aquellos que van a recibir la carta. Y si vamos al capítulo final de Romanos, espero que usted me esté acompañando en esto. Vamos al capítulo final. Encontramos que el capítulo 16 puede ser considerado el capítulo de los saludos personales. Es decir, como una carta parte saludando y termina despidiéndose o dejando saludos para aquellos que puedan recepcionar la carta a futuro. Dios le bendiga. Dios bendiga también a los hermanos que se han conectado. Tengo por aquí que hay 5 personas o familias que están visualizando a esta hora este programa, esta transmisión de nuestra escuela dominical. Estamos haciendo la introducción al libro de Romanos.
Y vamos a compartir también. Vamos a compartir también para nuestros hermanos que están en diferentes lugares. Acá hoy día tenemos que estar haciendo este trabajo también, que consiste en mandar la información a los hermanos, avisarles, hermanos, comenzó. En el edificio es un poquito más fácil. El que llegó es bendecido, pero si no mandamos el link, pues dice, pastor, no me avisó, se me pasó la hora. Bueno, Dios bendiga a todos los que están conectados. Continuamos entonces con la introducción al libro de Romanos. Así que dijimos, como es una epístola, va a tener un comienzo y un final, en el cual primeramente vamos a saludar a la iglesia o a quien va dirigida la carta, y a posterior nos vamos a despedir o vamos a dejar saludos para las personas. Segundo, normalmente la carta viene a dar respuestas a otras cartas o a mensajes que ha recibido el apóstol o cosas que él ha escuchado y considera necesario mandar la información a la iglesia e instruir. Es el principal, creo yo, propósito de la epístola, instruir al pueblo del Señor. Sabemos bien que en ese tiempo no estaban los medios de comunicación que nosotros hoy tenemos. No estaba el Facebook, no estaba mucho menos la telefonía, la radiofonía, nada de eso. Los mensajes se transmitían de boca en boca, en papel, de un lugar a otro. Esa es la manera de llevar o transmitir los mensajes. Por lo tanto, la carta es el elemento fundamental que van a usar los apóstoles para poder transmitir las enseñanzas y que éstas queden para todo el pueblo del Señor. Entendido eso, lo segundo que es importante reconocer acá, Pablo se presenta como el autor de la epístola en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo es el autor. Así que como Pablo es el autor, nosotros, bueno, y eso alguien dice, ¿cómo lo sabe, pastor? Romanos capítulo 1, versículo 1. Parte diciéndonos inmediatamente que estamos ante una carta escrita por el apóstol Pablo. Reconozco que no alcancé a preparar alguna imagen para que los hermanos que se vengan conectando puedan inmediatamente saber en qué estamos. Pero siempre por aquí estábamos también preparando el trabajo con los hermanos del coro para que puedan salir el día de hoy también una transmisión a través de esta vía que estamos utilizando en estos días. Que el Señor nos ayude también y nos bendiga, porque es muy bueno lo que estamos haciendo de poder tratar de hacer las mejores transmisiones que estén a nuestro alcance para bendecir a todos los hermanos que están conectándose. Por aquí encontré una, así que diríamos a la antigua, con la magia de la televisión. A ver, por ahí. Ya. Entonces estamos en la introducción a la epístola. Continuamos. El autor, y que la evidencia interna de la carta lo revela, es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está escribiendo. Y está escribiendo para indicar algunas cosas importantes que él necesita transmitir a los romanos. Entonces, primero sabemos que la carta va dirigida a los romanos. ¿Quiénes son? Son un grupo de creyentes que viven en Roma. Por eso la identificación de la carta.
Sabiendo esto, sabemos también que Roma es una ciudad que está llena de maldad, llena de lujuria, llena de una serie de cosas que son desagradables al Señor. ¿Y por qué es tan importante entonces que se le escriba a este grupo de creyentes? Porque ellos tienen que tener un entendimiento claro de la palabra de nuestro Señor. Ellos tienen que estar afirmados, igual que nosotros, en qué es el Evangelio, cómo se ha producido el Evangelio, cómo hemos alcanzado la misericordia de Dios, de quién es la gloria y todo lo que tiene que ver con la liberación de los hombres de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, muchos teólogos consideran Romanos como el texto que Pablo escribe con la teología cristiana más firme y en donde él persigue principalmente presentar el Evangelio del Señor en todo su esplendor y con todo su alcance, y su alcance tanto desde donde viene la mano del Señor hasta la salvación nuestra y sus implicancias futuras, y también qué significa para nuestra vida espiritual en el día de hoy. El Señor nos bendiga. Es importante, por lo tanto, que usted no se pierda la escuela dominical sobre Romanos, que muchas veces tambaleamos en la fe, muchas veces tenemos cosas mal entendidas, muchas veces nos hemos dejado llevar por las prédicas. Y por eso le decía, el esfuerzo de esta escuela dominical es que usted no se deje llevar por las prédicas, sino que vamos al texto, leemos la palabra del Señor y a partir de ahí vamos sacando nuestras conclusiones. Pero principalmente debemos tener el cuidado de no sacar conclusiones propias, sino que buscar las conclusiones que están escritas en la poderosa palabra del Señor. La fecha aproximada de escritura de este texto se fecha en el año 57 después de Cristo, aproximadamente. Ahora, es bueno que nosotros reconozcamos, ¿cierto?, que Pablo va a escribir esto probablemente antes de su arresto en Jerusalén, de acuerdo con esta fecha, a la cual se llega tomando algunas cosas en consideración, que se las comparto en esta hora en el nombre del Señor. Lo que podemos pensar es que existen evidencias en las cartas a los Corintios, en Romanos y en Hechos, de que el apóstol escribió a la iglesia de Roma desde Corinto, en su tercer viaje misionero. En las epístolas a los Corintios, Pablo hizo referencia a una ofrenda para los creyentes pobres de Jerusalén que se estaba recogiendo en las diversas iglesias mediterráneas. Podemos confirmar esto en 1 Corintios capítulo 16. Le invito a que busquen su Biblia, 1 Corintios capítulo 16 y leamos el verso 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Leemos también en 2 Corintios capítulo 8, verso 1 y capítulo 9, verso 1. Vamos a 2 Corintios capítulo 8 y se nos recuerda también este mismo tema de la ofrenda para los santos. En el 8.1 dice: asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo está haciendo mención de cómo ellos se desprendieron para ofrendar. Así que encontramos acá textos que se refieren a que hay un mandato general a todas las iglesias
de los gentiles a que hagan llegar una ofrenda. Entonces, esta tarea había concluido cuando se escribió Romanos, y el apóstol estaba a punto de partir hacia Jerusalén para entregar los fondos. Esto, de acuerdo a nuestro texto que dispongo acá yo en mi Biblia, en la introducción de este libro, lo encontramos en el mismo Romanos, capítulo 15, verso 22 en adelante, donde dice que él se ha visto impedido de llegar hasta ello y que, habiendo ya predicado en diferentes lugares, tiene el propósito de ir a España. Y al ir a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora, verso 25 del capítulo 15 de Romanos, la Biblia dice: voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Aquí Pablo no está haciendo el uso de ministrar como ir a predicarle, que muchos ocupan hoy día el término para ese fin, sino que aquí se está refiriendo necesariamente a llevar la ofrenda que él ha venido reuniendo o que se ha enviado para los santos en Jerusalén. Y nos recuerda que no es decisión de él, sino que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Lo mismo que estamos haciendo hoy día nosotros, de ver las maneras de apoyar a nuestros hermanos que están pasando dificultades, que están pasando problemas, ¿no es cierto?, en medio de la situación que hoy día estamos viviendo. Lo mismo, hermano, se está haciendo aquí. Ahora, es muy relevante que nosotros miremos que en base a esta idea se cree que la información a los romanos llegó mientras él iba viajando, conforme a lo que leemos acá. Porque Pablo les informa que él va de camino a Jerusalén para llevar la ofrenda. Y nosotros sabemos en el libro de Hechos, sabemos por el libro de Hechos, que él llegó con esta ofrenda y que cuando él llega a Jerusalén es cuando lo toman preso. De ahí se llega a la conclusión que por lo tanto esta carta debió ser escrita entre el final de su viaje misionero. Él va hacia Jerusalén, probablemente va en el barco y hace envío de esta carta, ya sea antes de subirse al barco. Bueno, eso ya no es tan relevante, ¿no es cierto? Pero sí es relevante que terminando su tercer viaje misionero, él hace envío. ¿Por qué he querido hacer esta mención? Por un tema que he venido compartiendo a mis hermanos predicadores, y que es muy importante que usted también lo tenga en cuenta cuando estudiamos Romanos, de la misma manera que cuando estábamos estudiando el libro de Hechos. ¿Qué es lo importante? Mucha gente, cuando estudia la carta a los romanos buscando afianzar ciertas teologías o ciertos pensamientos cristianos que hay en las iglesias alrededor del mundo, utilizan la carta a los romanos para validar sus posiciones y utilizan en general la escritura para validar ciertas posiciones teológicas. Ahora, nosotros, cuando venimos a la palabra del Señor, normalmente no tenemos mucha idea de las posiciones teológicas. Y de hecho, podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que la Biblia tiene una sola posición teológica y que esa posición es la de la Biblia. Y nosotros hacemos el esfuerzo por tratar de entenderla y transmitirla a los hermanos. Y usted también en su casa, cuando la lee, en su estudio personal, hace el esfuerzo por comprender la palabra del Señor. Dicho eso, es muy relevante que nosotros pensemos que a partir de esto, yo tengo que imaginar que las experiencias del apóstol que venimos estudiando al estudiar el libro de Hechos son las que forman y dan base a su pensamiento y a lo que él le comparte a la iglesia. El apóstol Pedro va a decir en una oportunidad, en una de sus cartas, que
el hermano Pablo comparte enseñanza que viene del Señor, que algunos tergiversan, pero que esta viene del Señor. Por conclusión, nosotros vemos, queridos hermanos, que acá la palabra de nuestro Dios nos trae una enseñanza poderosa que es viva y que es real. Y esa enseñanza proviene de lo que el apóstol Pablo ha vivido en Dios. Cuando yo enseño algo, uno de los principios que se nos pide a los predicadores es que enseñemos cosas que hayamos vivido o sobre las cuales tengamos claridad. Cuando una persona habla de cosas que no ha vivido, puede ser sorprendido por el resto que le dice: esta persona no conoce de este tema, porque no lo ha vivido. De la misma forma, nosotros vemos que la enseñanza de Pablo, los apóstoles en general, que alcanzamos a recoger desde las epístolas, son enseñanzas que provienen desde su conocimiento práctico. Ellos han tomado su conocimiento práctico y con la gracia y el poder de Dios lo transmitieron a través de epístolas para que toda la iglesia del Señor tuviese la misma enseñanza. Así que sabiendo esto, el libro de Romanos es un libro muy importante porque viene a ser escrito por un apóstol Pablo ya maduro. Ha terminado su tercer viaje misionero. Él sabe lo que está predicando, él sabe lo que está enseñando y sabe además que todo esto es enseñanza apostólica. Y la base de nuestra doctrina siempre tiene que ser la enseñanza apostólica, la enseñanza de la palabra del Señor. Sabiendo esto, y en este entendido, nosotros tenemos que adentrarnos al libro de Romanos bajo el conocimiento y el estudio de la vida de los apóstoles y de lo que Pablo ha vivido entre Hechos capítulo 8 o 9 en adelante hasta el último capítulo que estudiamos la semana pasada, el capítulo 28. ¿Por qué hago esta mención? Insisto, porque mucha gente separa al hombre, separa las experiencias que Pablo ha vivido y hacen ver como que las epístolas fueron escritas en cualquier momento, fueron escritas apartado de lo que él ya había vivido en la fe y no hacen conexión con el libro de Hechos. Eso es tan malo como que usted lea los profetas menores o los profetas mayores y no los ubique en su contexto histórico que es revelado a través de Primero de Reyes, Segundo de Reyes, y no lea lo que dice Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas. Cuando un hermano predicador, cuando nosotros no hacemos este esfuerzo, corremos peligro de traer una interpretación equivocada al texto sagrado. Y aquí nosotros tenemos que ponernos firmes. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano por interpretar la palabra del Señor como lo es, palabra de Dios. Cuando yo no respeto la palabra de Dios y creo que puedo hablar lo que se me antoje, decir lo que se me antoje porque fue la inspiración que me vino en el momento y así de una forma muy desordenada se lo atribuyo a Dios, estamos cayendo en una mala interpretación y estamos corriendo peligro de estar llevando un mensaje equivocado al pueblo del Señor. Dios nos libre, Dios nos guarde. Así que vamos a ver a través de los Romanos un libro muy profundo, porque finalmente viene a ser casi como los pensamientos finales de Pablo en torno al Evangelio. Al terminar ya sus viajes, lleva 3 viajes, Pablo todavía escribe sin saber que viene un encarcelamiento, aunque ya se le había profetizado, pero sin saber cómo se van a desarrollar los días de ahora en adelante. Ahora, haciendo un pequeño bosquejo, nosotros podemos separar que hay ciertas cosas que se van apareciendo entre los capítulos. Yo quisiera que usted tomara atención a que principalmente este capítulo o esta epístola la podemos dividir
primeramente en una descripción de la pecaminosidad del hombre, es decir, los efectos que ha tenido el pecado sobre la vida del hombre. Puede anotarlo así en su cuaderno o en su Biblia donde usted esté tomando nota. Los efectos del pecado sobre el hombre. Lo vemos desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20. Una exposición acerca de la justificación por fe. ¿Qué es la justificación por fe? ¿Qué es lo que Cristo justifica? ¿Qué es lo que es perdonado? Lo podemos ver desde el capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo número 5, verso 11. Una explicación sobre la santificación, que es lo que Dios ha hecho entonces en nosotros, seres humanos, a través del perdón. Lo vemos desde el capítulo 5, verso 12, hasta el capítulo 8, verso 39. Un entendimiento de cómo el Señor ha obrado la redención y sobre lo que ha acontecido con el pueblo de Israel desde el capítulo 9, verso 1, hasta el capítulo 11, verso 36. Luego viene una explicación sobre los dones espirituales, capítulo 12. Y terminamos con deberes cristianos en el capítulo 13. Que el Señor le bendiga. Voy a estar más ratito dejando en algunos comentarios esta descripción, espero que usted la haya podido tomar. Si no, cuando terminemos este video, en la descripción del video va a estar anotado este pequeño bosquejo que esperamos también le ayuda a usted cuando usted le toque estudiar este mensaje o estudiar el libro de Romanos para predicarlo en su congregación, en su iglesia. El Señor nos bendiga. ¿Por qué es tan importante? Porque ya hablamos un poco del contexto. Ya hablamos un poco del contexto histórico. Dijimos, Pablo va a escribir esto después de su tercer viaje misionero. Pablo es un varón maduro ya en la fe, con muchas experiencias vividas que le han forjado espiritualmente. Y aparte de eso, mis queridos hermanos, voy a tomar un minutito. Ya regreso, esperen un poquito. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ya, hermanos queridos, les decía que estamos viendo que es muy importante recordar que el apóstol Pablo es un varón maduro en la fe, entendido en la fe, y aunque usted diga, sí, pues pastor, eso es obvio, no es tan obvio cuando escribe Corintios. Alguien podría cuestionar que Pablo está recién iniciando su ministerio, todavía no tiene formadas ciertos pensamientos, ciertas ideas. Sin embargo, cuando ya llegamos a Romanos, estamos con el pastor, con el apóstol Pablo, quien ya ha vivido 3 viajes misioneros, ha visto la gloria de Dios. Cuando estudiamos el libro de Hechos, le acompañamos, digamos, virtualmente, con todo el trabajo espiritual que él estaba desarrollando, y por lo tanto estábamos viendo las bondades y el poder de Dios, cómo se manifestaba en todo lo que él hacía, en todo lo que él movía, en toda la gloria de Dios dentro de su vida.
Sabiendo esto, entonces ahora nosotros venimos acá a estudiar este texto y tenemos que tener esa idea en mente. Y les compartía yo un pequeño resumen de una forma de mirar o de distribuir la carta del apóstol. Entonces, primero decíamos, del capítulo 1 al capítulo 3 tomamos los resultados del pecado del hombre. Del capítulo 3 hasta el capítulo 5 vemos qué es lo que significa la justificación por la fe. Del capítulo 5 hasta el capítulo 8 vemos una explicación sobre la santificación presente, lo que Dios ha hecho y cómo Él ha obrado la santificación y cómo la santificación nos va a resguardar en el proceso futuro hasta la venida del Señor. Luego, capítulo 9 al 11, vemos qué es lo que pasó con el pueblo escogido, vemos qué es lo que pasó con Israel, cómo los gentiles se insertan en la bendición y alcanzan la bendición para la salvación. Y por último, vamos al capítulo 12 con una exposición sobre los dones cristianos y el capítulo 13 sobre los deberes cristianos. O sea, terminamos hablando de cómo es la vida nueva en Cristo, de cómo debemos nosotros llevarla y lo que hemos recibido de parte del Señor. Dios nos ayude y nos bendiga entonces a comprender que de esta manera, bajo este contexto, vamos a ir escudriñando la palabra del Señor. Porque una cosa es el contexto histórico, que fue lo primero que les dije y lo que hablamos, y por eso conversamos sobre la fecha en la cual este libro había sido escrito, cómo estaba el apóstol, en qué momento de su vida, etc. Ahora, entramos en la otra parte, el contexto de la carta misma. La carta tiene una formulación, que ya les dije, muchas veces el apóstol buscaba responder a dudas, consultas que habían por parte de los hermanos, y a partir de esas dudas él escribía cosas que le conversaban o cosas que él encontraba importante transmitir, que era necesario. Suponga usted cómo eran las comunicaciones en ese tiempo, que llegaba algún hermano misionero, parte del equipo misionero del apóstol, y le decía: Pablo, fui allá a la iglesia de Roma, los hermanos están bien, pero tienen dudas con respecto a qué es lo que justifica al Señor, cómo nos justifica el Señor. Entonces Pablo comienza a escribir y prepara así su carta, y eso es lo que él envía para la instrucción de los hermanos. Así que Dios nos ayude, porque en el fondo nosotros estamos haciendo algo parecido, ¿no es cierto?, al tratar de compartir la palabra del Señor a través de este medio, y que llegue a su hogar, que llegue a donde usted está en estos días que no podemos reunirnos para compartir estas enseñanzas. Lo hacemos a través de este medio. Por lo tanto, hermanos queridos, esto sería la introducción a la epístola a los romanos que quedamos de ver en esta oportunidad. Esperamos que el Señor pueda ayudar a cada uno para que no se pierdan el resto de la serie. Es bastante larga porque en el fondo vamos avanzando por porciones bíblicas y vamos atendiendo los temas que van apareciendo, donde encontramos que podemos avanzar un poco más rápido o donde se están reafirmando cosas que ya se han explicado, tomamos más versículos. En donde encontramos que tenemos que profundizar, nos detenemos un poco más. Lo importante es que usted no se pierda esta serie, sea parte de ella, vaya tomando las notas, y también si tiene dudas puede contactarse con nosotros. Siempre dejamos ahí el teléfono pastoral, dejamos también que usted puede dejarnos un mensaje a través de... Puede dejarnos un mensaje a través de Facebook, nuestra página también, en forma privada. Le atenderemos con todo gusto su duda, su consulta, con la ayuda del Señor, para que usted también se vaya edificando y vaya creciendo en la obra del Señor. Eso es lo más importante. Por último, quiero dejar una breve reflexión en torno al libro de Romanos. El libro de Romanos nos expone a los seres humanos
a nuestra condición real. No importa si usted es religioso o no. El libro de Romanos plantea también de qué manera y por qué ha venido Dios a justificar a los hombres, lo cual es una tremenda bendición sin duda alguna. Pero sobre todo nos plantea el poder de la muerte del Señor Jesucristo, qué es lo que la muerte va a vencer y qué es lo que provoca en la vida de los creyentes. Y es muy importante, por tanto, estudiar esta epístola, porque nos permite afianzar nuestra fe, nuestro conocimiento, lo que nosotros hemos recibido, y lo que usted y yo debemos seguir predicando. Porque vendrán estos días postreros, nos enseña la Escritura, y que sin duda nuestros días son parte de esos días, en los cuales se levantan falsos profetas, falsos ministros, gente que trae otro evangelio, diferente a este. Si yo no estudio el evangelio, si no estudio las cartas apostólicas, corro peligro. Corro peligro primero de tener una falsa profesión de fe, de estar caminando o sirviendo en la religión, pero no sirviendo a Cristo. De no poder examinarme a mí mismo y darme cuenta si estoy caminando en la senda del Señor o estoy viviendo a mi manera. Por eso es que los más grandes, o quizás de los más grandes hombres de Dios a lo largo de la historia, se han dedicado a escribir sobre este libro de Romanos, sobre esta carta. ¿Por qué? Porque esto reafirma la fe cristiana. Lo necesitamos en estos días. Esto reafirma los por qué de Dios, por qué nos redimió, por qué necesitábamos un redentor, cómo Dios muestra su amor para con nosotros, de qué manera el Señor nos santifica y nos ha hecho libres del cuerpo de muerte, y de qué manera por misericordia y gracia nos es revelado que todo esto es parte de un propósito de salvación de Dios. Dios no está jugando al azar, sino que Dios está desarrollando un plan de salvación. Y ese plan, una vez más, es manifiesto a través de las Sagradas Escrituras y en particular aquí en la Epístola de los Romanos con mucha profundidad. Así que lo esperamos para la próxima semana, comenzar a estudiar el capítulo número 1 y esperamos abordar hasta el poder del Evangelio. No se pierda entonces nuestra próxima transmisión con la ayuda del Señor. Conéctese a la escuela dominical, la cual también quedará disponible para todos aquellos que puedan o no hayan podido conectarse el día de hoy. Acuérdense, oye, está lista la introducción a la epístola a los romanos, no deje de verla. Que el Señor le bendiga. En unos minutos más ya viene la transmisión de nuestra sección de alabanzas, donde se comparten alabanzas y le animamos que usted en su casa y un devocional. Eso es lo que me faltó añadir. Se comparten alabanzas y un devocional, donde usted en su casa puede prepararse también, igual como lo hacía en la iglesia, y adorar a Dios un momento en familia. Y luego de eso viene la palabra del Señor, un mensaje como cada día domingo. En su misericordia Dios nos tiene disponible. Que el Señor le bendiga. Gracias por acompañar la transmisión de la escuela. Dios bendiga a mi hermano Patricio González. Dios bendiga también a mi hermana María Angélica, mi hermano Víctor Coñomán, su familia, cada uno con su familia. Yo sé que están en familia. Dios les bendiga. Muchos cariños a cada uno de sus familiares. Mi hermana Yanna, mi hermana Romina, para todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Que el Señor les bendiga mucho. Y vamos a dejar esta escuela dominical orando, para que el Señor sea sellando la enseñanza del día de hoy. Padre Santo y Eterno, gracias por iniciar esta epístola, el estudio de esta epístola a los romanos. Yo sé, Señor, que así como fue de mucha bendición estudiar el libro de Hechos, esta epístola a los romanos va a traer un nuevo fervor y sobre todo firmeza espiritual
en las vidas de cada uno. Vivimos tiempos, Señor, de tantas dudas, pero qué bendito es saber que tú siempre nos proporcionas certezas, porque tú eres el Dios de verdad. Por eso a ti encomiendo a mis hermanos y sus familias que han estado conectados a la escuela dominical, y que esta bendita palabra tuya, esta introducción que hemos compartido, vaya desde ya cimentando en nosotros lo que vendrá para más adelante. Toda honra y gloria, Señor, sea a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Al terminar la escuela dominical, quiero saludar a todas las mamitas en el Día de las Madres. Dios les bendiga mucho. Dios bendiga también a todas las mamitas de nuestra congregación. Me acostumbrado a hacerle algún presente en este día, pero ya veremos la forma de hacerles llegar algún regalito con todo el amor y todo el cariño desde la casa pastoral. Que el Señor les bendiga mucho. Deseamos que sus hijos les hayan podido saludar y que el Señor les siga bendiciendo su trabajo. Dentro de la iglesia, la mayoría forma parte de lo que llamamos el grupo de hermanas Dorca, las cuales siempre nosotros las colocamos y las mencionamos como pilares de la iglesia. Desarrollan muchas tareas, muchas labores dentro de la congregación y son de mucho apoyo en varios de los sentidos y de los trabajos espirituales que vamos realizando. Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga a cada una. Saludo en especial a mi esposa, la pastora Leslie, también, y con cariño también a mi mamá, que seguramente ahí está conectada. Dios les bendiga también. Vaya el saludo en el nombre del Señor, con todo cariño, para ellas también y para todas las que puedan ver esta conexión. Ya vienen las alabanzas, no se vayan de nuestra página y que este día domingo, esta tarde, sea para usted una tarde de bendición. Dios le bendiga.